Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí hoy. Espero que todos estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía y buena vibra. Hoy nos vamos a sumergir en un tema jugoso, un tema que sé que a muchos de ustedes les encanta, el drama de las celebridades turcas. Específicamente vamos a hablar de la dinámica, a veces confusa y siempre intrigante, entre Can Yaman y Demet Özdemir. Y sí, el título lo dice todo, ¿celos en el aire? ¿Podría haber drama a la vista entre estos dos íconos de la televisión turca? Vamos a analizarlo a fondo. Antes de que nos adentremos en este chisme jugoso, quiero pedirles un favor rapidito. Si aún no están suscritos a mi canal, por favor consideren hacerlo. Me ayudarían muchísimo a seguir trayéndoles contenido como este. Y si ya están suscritos, muchísimas gracias. Son los mejores. No olviden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Ahora sí, vamos al grano. Como saben, Can Yaman y Demet Özdemir saltaron a la fama internacional gracias a su química explosiva en la serie Erkenci o Pájaro Madrugador, como se conoció en algunos países. Su conexión en pantalla era innegable, lo que naturalmente llevó a muchos fans a preguntarse si esa chispa también existía fuera de la pantalla. Los rumores sobre un romance entre ellos fueron constantes durante la emisión de la serie, y aunque nunca confirmaron ni negaron nada explícitamente, sus interacciones públicas y sus miradas cómplices alimentaron aún más las especulaciones. Sin embargo, después de que Erkenci terminó, la relación entre Can y Demet pareció enfriarse. Ambos siguieron caminos separados, embarcándose en nuevos proyectos y, eventualmente, encontrando el amor con otras personas. Demet, como muchos de ustedes saben, se casó con el cantante Oğuzhan Koç en una boda espectacular que fue seguida de cerca por los medios turcos y por fans de todo el mundo. Por otro lado, Can también ha tenido varias relaciones sentimentales públicas, incluyendo su compromiso con la periodista italiana Diletta Leotta. Pero aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Recientemente han surgido algunos rumores, algunos dirían chismes, que sugieren que Can Yaman podría estar sintiendo algo de celos con respecto al éxito y la vida personal de Demet. Vamos a desglosar un poco esto. Primero, es importante recordar que Can y Demet compartieron un momento muy especial en sus carreras. Erkenci no solo los catapultó a la fama, sino que también creó un vínculo único entre ellos, un vínculo que probablemente sea difícil de replicar con otros compañeros de trabajo. Ahora bien, después de la boda de Demet, algunos observadores notaron que Can no hizo ninguna declaración pública, ni siquiera un simple felicidades. Si bien no es obligatorio felicitar a alguien públicamente, especialmente si no se mantienen en contacto cercano, algunos lo interpretaron como una señal de incomodidad o incluso, sí, celos. También se ha comentado que Can podría estar un poco envidioso del éxito continuo de Demet. Después de Erkenci, Demet ha protagonizado varias series y películas exitosas, consolidándose como una de las actrices más populares y queridas de Turquía. Can, por su parte, ha estado trabajando en proyectos internacionales, pero algunos argumentan que no han tenido el mismo impacto que el trabajo de Demet en su país natal. Es crucial tener en cuenta que todo esto son solo especulaciones basadas en observaciones y rumores. No tenemos forma de saber con certeza qué está pasando por la cabeza de Can Yaman o cuáles son sus verdaderos sentimientos hacia Demet. Podría ser que simplemente estén siguiendo caminos diferentes y que no haya absolutamente ningún drama entre ellos. O quizás, como sugieren algunos, todavía existe un cierto grado de competencia o incluso un pequeño dejo de resentimiento. Sin embargo, es importante señalar que el mundo del espectáculo está lleno de dinámicas complejas y, a menudo, impredecibles. Las relaciones entre los actores pueden ser particularmente difíciles, especialmente cuando se trata de parejas que han compartido una química tan intensa en pantalla. La presión de los fans, las expectativas de los medios y la propia naturaleza competitiva de la industria pueden afectar significativamente la forma en que se relacionan entre sí. Además, no debemos olvidar que Can y Demet son individuos con sus propias vidas, carreras y prioridades. Es posible que simplemente hayan decidido seguir adelante y enfocarse en sus propios proyectos, sin que eso signifique que haya necesariamente algún problema entre ellos. Quizás simplemente no sienten la necesidad de mantener una amistad pública o de interactuar constantemente en las redes sociales. Independientemente de la verdad detrás de los rumores, lo cierto es que la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir sigue siendo un tema de gran interés para muchos fans.
Su historia compartida en Erkencikus ha dejado una huella imborrable en la memoria de los espectadores, y siempre habrá curiosidad por saber qué está pasando entre ellos. En última instancia, solo Can y Demet saben la verdadera naturaleza de su relación. Como fans solo podemos especular y disfrutar del drama que se desarrolla ante nuestros ojos. Pero es importante recordar que detrás de los personajes públicos hay personas reales con sentimientos reales. Y debemos tratar de ser respetuosos y comprensivos, incluso cuando estamos disfrutando de un buen chisme. Para resumir, hoy hemos explorado los rumores sobre posibles celos de Can Yaman hacia Demet Özdemir, analizando su historia compartida en Erkencikus, el éxito posterior de Demet y la falta de declaraciones públicas de Can después de su boda. Hemos reconocido que todo esto son solo especulaciones, pero que la dinámica entre estos dos actores sigue siendo fascinante para muchos. Muchas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta saber sus opiniones sobre estos temas, así que no duden en dejar sus comentarios abajo. ¿Creen que hay algo de verdad en los rumores? ¿O piensan que todo es pura especulación? Quiero saber sus pensamientos. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, por favor denle un like y compártanlo con sus amigos. Eso me ayudaría muchísimo. Y por supuesto, si aún no están suscritos, suscríbanse ahora mismo para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba contenido nuevo. Gracias de nuevo por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Asterisco, asterisco, asterisco. Pero espera. No se vayan todavía. Hay mucho más que podemos explorar sobre esta intrigante situación. Vamos a profundizar un poco más en los factores que podrían estar contribuyendo a esta supuesta tensión entre Can y Demet. Primero hablemos del fenómeno Erkencikus en sí. La serie no solo fue un éxito en Turquía, sino que arrasó a nivel internacional, ganando legiones de fans en países de América Latina, Europa y Medio Oriente. La química entre Can y Demet fue la clave de este éxito, y los guionistas y directores supieron explotarla al máximo. Sus personajes Candivit y Sanemain se convirtieron en iconos para toda una generación, y la gente se enamoró de su historia de amor llena de pasión, humor y drama. Pero esa misma química, que fue tan beneficiosa para la serie, también pudo haber creado una presión adicional para ambos actores. Imaginen la presión de tener a millones de personas constantemente especulando sobre su vida personal, proyectando sus fantasías románticas sobre ustedes y esperando que su relación en la vida real sea tan perfecta como la que interpretan en la pantalla. Es una carga enorme y no es sorprendente que muchos actores opten por mantener su vida privada lo más alejada posible del ojo público. Además, no debemos subestimar el impacto de las redes sociales en todo esto. En la era de Instagram, Twitter y TikTok, cada movimiento de una celebridad es analizado, comentado y compartido hasta la saciedad. Una simple me gusta, un comentario o una foto pueden desatar una ola de especulaciones y rumores. En el caso de Can y Demet, cualquier interacción entre ellos, o la falta de ella, es interpretada como una señal de algo más profundo. Volviendo al tema de la boda de Demet, es comprensible que muchos fans esperaran una felicitación pública de Can. En nuestra cultura digital, se ha vuelto casi obligatorio expresar nuestras emociones y opiniones en las redes sociales, y la falta de una declaración pública puede ser interpretada como una señal de desinterés, antipatía o incluso, como hemos estado discutiendo, celos. Sin embargo, es importante recordar que cada persona tiene su propia forma de procesar y expresar sus emociones. Can podría haber felicitado a Demet en privado, o simplemente podría haber decidido que no era necesario hacer una declaración pública al respecto. No podemos asumir que su silencio significa necesariamente algo negativo. Ahora, hablando del éxito de Demet después de Erkencikus, es innegable que se ha consolidado como una de las actrices más populares de Turquía. Ha protagonizado varias series y películas exitosas, demostrando su versatilidad como actriz y ganándose el cariño del público. Su boda con Oğuzhan Koç fue un evento mediático de gran magnitud, y su felicidad es evidente en cada foto y vídeo que comparte en las redes sociales. En contraste, la carrera de Can después de Erkencikus ha tomado un rumbo diferente. Ha estado trabajando en proyectos internacionales, incluyendo la serie italiana Viola come il mare, y ha expresado su deseo de expandir su carrera a otros mercados. Si bien estos proyectos le han brindado exposición internacional,
algunos argumentan que no han tenido el mismo impacto cultural que el trabajo de Demet en Turquía. Es posible que Can sienta cierta frustración por esto. Después de todo, ambos compartieron el mismo trampolín hacia la fama, y es natural que exista un cierto grado de comparación entre sus carreras. Sin embargo, es importante recordar que el éxito es subjetivo y que cada persona define el éxito a su manera. Can podría estar completamente satisfecho con su trayectoria profesional, incluso si no ha alcanzado el mismo nivel de popularidad que Demet en Turquía. Además, no debemos olvidar que la industria del entretenimiento es extremadamente competitiva. Los actores están constantemente compitiendo por papeles, reconocimiento y atención. Es posible que exista una cierta rivalidad entre Can y Demet, incluso si no es algo explícito o malintencionado. Esa rivalidad podría manifestarse en forma de celos, envidia o simplemente el deseo de superar al otro. Por supuesto, también es posible que todo esto sea pura invención de los medios y los fans. Quizás Can y Demet simplemente están siguiendo caminos diferentes y no hay absolutamente ningún drama entre ellos. Quizás son amigos o simplemente conocidos que se respetan mutuamente y no sienten la necesidad de mantener una amistad pública o de alimentar los rumores sobre su relación. En última instancia, solo Can y Demet saben la verdad. Como fans podemos especular, analizar y disfrutar del drama, pero debemos recordar que no tenemos derecho a juzgar sus acciones o a proyectar nuestras propias fantasías sobre ellos. Son personas reales con sentimientos reales y merecen nuestro respeto y comprensión. Así que, ¿cuál es la conclusión? ¿Hay celos en el aire entre Can Yaman y Demet Özdemir? La respuesta es que no lo sabemos con certeza. Podría ser que sí, podría ser que no. Lo que sí sabemos es que su relación sigue siendo un tema de gran interés para muchos fans, y que su historia compartida en Erkenci ha dejado una huella imborrable en la memoria de los espectadores. Y mientras haya curiosidad, habrá especulaciones y rumores. El drama de las celebridades turcas nunca deja de sorprendernos. Muchas gracias por quedarse hasta el final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo sobre la posible tensión entre Can Yaman y Demet Özdemir. Recuerden dejar sus comentarios abajo con sus opiniones y teorías. Me encanta leerlos. Y no olviden darle like al vídeo y compartirlo con sus amigos si les gustó. Eso me ayudaría muchísimo. Y por supuesto suscríbanse a mi canal para no perderse mis próximos vídeos llenos de chisme y drama de las celebridades turcas. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba contenido nuevo. Gracias de nuevo por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.